Bueno, ya nada más vamos a hacer, bueno, les quiero explicar dos detalles importantes. Va a ser el último ejercicio de este tipo. Son dos detalles importantes aquí, que podemos ahí hacer nuestras operaciones teniendo formas distintas de números complejos. Obviamente, nada más haciendo la respectiva conversión para lo que necesitamos. Aquí en este caso tenemos un número complejo en su forma binómica y otro en su forma trigonométrica o polar, ¿verdad? Entonces es nada más hacer las respectivas conversiones para poder hacer las operaciones. Entonces podríamos tener una forma exponencial con una forma binómica con una forma polar, una polar con exponencial, y no hay ningún problema, nada más sabiendo que en la suma y en la resta tiene que ser rectangular y en la división y multiplicación tiene que ser polar para mucho más sencillez, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Nada más esta expresión la convertí a su forma polar. Esta expresión también la expresé en su forma polar y posteriormente la convertí en su forma binómica y ya se pueden hacer las operaciones sin problema. La suma z1 más z2, magnitud más la magnitud, que nos resultó menos 1.65 y magnitud no, real con real. Bueno, que sí pues la magnitud, pero es real con real. Y 5i más 5.65 que nos da 10.65i. La resta igual, nada más que en lugar de poner el signo más, pues que puse el signo menos. Y multiplicaríamos menos por menos y menos por más. Entonces nos quedaría 9.65 menos 0.65. Y la multiplicación, magnitud por magnitud, 6.4, porque eso nos quedó en la forma polar. ¿Por qué? Por 8. Y los ángulos se suman en la multiplicación, 51.3 más 135, que nos resulta 186.3. La división, magnitud entre magnitud, 6.8 entre 4, que nos resulta 0.8, y los ángulos se restan. Aquí en este caso, 51.3 menos 135 y nos resulta menos 83.7. La forma de graficar ya se la saben ustedes en caso de que se las pidieran, no hay ahí ningún detalle, hay que ver en qué cuadrante está, hacer las conversiones requeridas si es que es necesario. Y les quiero comentar otros detalles para comodidad y para hacer, por ejemplo, las operaciones más rápidas. Tenemos aquí expresiones como esta: 3 con un ángulo de 270, 2 con un ángulo de 360, 4 con un ángulo de 180 y 5 con un ángulo de 90. Chequen un detalle. Vamos a empezar con este. Si tenemos z igual a 2 con un ángulo de 330, ¿qué quiere decir aquí? Que tenemos en la parte imaginaria 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre comenzamos de aquí del 0. Si son 360, llegamos al 0. Quiere decir que no existe parte imaginaria. Entonces una expresión con magnitud cualquiera y con un ángulo de 360 grados no va a tener parte imaginaria, absolutamente siempre. Seguimos con este. Una magnitud cualquiera que sea de 270, así, 270, como está aquí justamente, no va a tener parte real, o sea, va a ser 0. ¿Por qué? Porque no existe en realidad, fíjense. 3 con un ángulo de 270, lo convertimos a rectangular, 0 menos 3i. No hay parte real, solamente hay parte imaginaria. Otro, una magnitud cualquiera con un ángulo de 180, ¿qué es lo que no va a tener? Parte imaginaria. ¿Por qué? Porque está, acuérdense también, 0 y 0. Entonces ahí no va a haber parte imaginaria, solamente va a haber la parte real. Y una magnitud cualquiera, la que sea, con un ángulo de 90 grados, solamente va a tener parte imaginaria. No se les olviden estas expresiones, porque, por ejemplo, bueno, no sé si ya llevaron análisis de circuitos de corriente alterna, pero se hacen cálculos realmente grandes y a veces tenemos que estar multiplicando y ¿sabe cuánto? Entonces, ya teniendo esos, muchas veces se nos hace mucho más sencilla sabiendo esas expresiones, sabiendo que hay ceros ahí y es importante. Entonces, ahí quedó y espero le hayan entendido. Ya vamos a pasar a otro tema, a unos teoremas ahí importantes y ya estaríamos terminando esta unidad, que en realidad prácticamente serían 2 unidades juntas.